Hola amigos, hoy quería hablaros de un tema básico que nos toca a todos alguna vez en la vida, el tema del alquiler. En el 2019, en estos últimos meses, se han modificado una serie de elementos básicos del contrato de arrendamiento de vivienda de los que os voy a hablar. Cuidado que os estoy hablando de arrendamiento de vivienda habitual. Esto no es aplicable a otros tipos de alquileres como el alquiler turístico, el alquiler de pisos de estudiantes, el alquiler vacacional, el alquiler de oficinas, etcétera, que tienen su régimen propio en la ley de arrendamientos. Pero el arrendamiento de vivienda habitual tiene una protección especial. Por ejemplo, os voy a hablar de la duración mínima. Se ha modificado, antes eran 3 años, ahora van a ser ya siempre 5 años de duración mínima obligatoria. Quiere decir que si el inquilino quiere estar a los 5 años, el arrendador no puede impedírselo. ¿Siempre son 5 años? No, la ley contempla un periodo mínimo de 7 años cuando el arrendador es una persona jurídica, es decir, normalmente una sociedad. ¿Y qué pasa si durante los últimos 4 meses el arrendador, los últimos 4 meses de esos 5 o 7 años, si el arrendador no avisa al arrendatario, este contrato se prorrogará por otros 3 años adicionales, es decir, 5 más 3, 8 años, en los que el inquilino va a poder estar en esa vivienda? ¿Y si, por ejemplo, el arrendador piensa que vendiendo la vivienda va a poder echar al inquilino? Pues no puede, porque la ley contempla expresamente que el comprador tendrá que respetar el periodo que falte del contrato de alquiler. Entonces, dicho de otra manera, ¿hay alguna forma de que el arrendador pueda echar al inquilino antes de esos plazos mínimos? Sí, hay solo una forma. Siempre que se contemple expresamente en el contrato, el arrendador puede echar al inquilino si necesita la vivienda para sí o para un familiar directo. Y, por contra, ¿qué pasa con el inquilino? Si, por ejemplo, se firma un contrato de 5 años, ¿el inquilino puede dejar el contrato antes de esos 5 años? Sí, pasados los 6 primeros meses, el inquilino puede abandonar la vivienda comunicándolo con 30 días de antelación. ¿Y tiene obligación de indemnizar al arrendador por el tiempo que no está? Sí, siempre que se haya contemplado también expresamente en el contrato esa indemnización posible si abandona antes. ¿Y cuál es la indemnización máxima que se le puede exigir al inquilino en esos casos? Pues un mes de renta por año que haya dejado de cumplir. Otro tema fundamental es las garantías que se pueden exigir al inquilino. El inquilino tiene obligación de dar una mensualidad de fianza. ¿Se le puede exigir más garantías? Sí, la ley contempla exigirle hasta 2 mensualidades más en concepto de otras garantías adicionales. Es decir, garantía máxima que se le puede pedir 3 meses. Otro tema es la actualización de la renta. ¿Se le puede pedir actualización? Sí, si se contempla expresamente en el contrato, la ley permite contemplar esa actualización. El máximo, el IPC, nunca más. Y por último, los gastos de gestión inmobiliaria. ¿Qué pasa con esos gastos? ¿Quién los paga? Pues la ley dice que si el arrendador es persona jurídica, el arrendador los paga siempre. Y si es persona física, lo que se pacte. ¿Qué suele pactarse en estos casos? Pues depende de zonas. Unas zonas la costumbre es que lo pague a medias, arrendador y arrendatario, y en otras que lo pague el que lo contrata. Si lo contrata el inquilino, lo paga el inquilino. Si lo contrata el arrendador, el arrendador. Si tienes dudas sobre este tema, consulta con un abogado de tu confianza. En Buenos Salinero Abogados somos especialistas en vivienda.